Radio. Toma aire. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Yo acá estaba arreglándome los pelos que están en una transición, pero bueno, se hace lo que se puede, no es lo más importante. Lo más importante, qué sé yo, qué será lo más importante, no paran de pasar cosas. Bueno, habló Bessent, ¿vieron? Bessent habla para decir lo que ella dijo, son raros todos, son raros. Este funcionamiento del mundo yo lo desconozco, la verdad que es muy loco lo que está pasando, pero el tema es que, bueno, sigue firme lo del swap, pero además empezaron a comprar pesos a través del Santander. Están haciendo cosas que debería revisar el Congreso, porque Estados Unidos esas cosas no las hace por onda, ¿no es cierto? ¿Qué habrá entregado? ¿Qué habrá entregado? Porque seguramente entregó algo. Bueno, vamos a... No me quiero alargar ahora porque si no pierdo el ritmo del programa. Vieron cómo soy, que no... que me engancho con las subordinadas y no paro. Bueno, los mensajes que nos quieran dejar hoy es al teléfono de siempre. 11 3200 0530, 11 3200 0530, y vamos arrancando, yo diría, con jugo de limón. Sí. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer que nos preguntábamos qué estará haciendo Caputo, que está tan callado en Estados Unidos, ¿no? Que no se sabe nada, que, bueno, es el ministro de Economía, alguna pista debería darnos, ¿no? Porque se supone que es nuestro ministro de Economía, pero parece que no es nuestro ministro de Economía, es el ministro de Economía de Milei. Aquí en Estados Unidos le presta plata a Milei, no a la Argentina, que quede claro. La Argentina, Estados Unidos no le presta nada. Es más, lo que está haciendo Estados Unidos es ponernos todavía un poquito más de rodillas, cosa de que si no le sale bien la apuesta de que gane Milei, porque todo esto es una puesta en escena para darle chance y que no se le dispare el dólar antes de las elecciones. Después de las elecciones, agarrate Catalina, pase lo que pase. Había trascendido, pero no sé qué entidad darle. Por supuesto que siempre estos préstamos contra natura, ¿no? Porque evidentemente ya no es un prestador de última instancia. Esto es una especie de cuidado paliativo a un enfermo terminal, que es la economía argentina manejada por Caputo. Ese es el enfermo terminal. Con lo cual deberían, bueno, les digo lo que hicieron, no lo que deberían hacer, porque lo que deberían hacer no lo hicieron nunca. El secretario del Tesoro, Bessent, hoy anunció lo que les decía recién, un swap por 20.000 millones de dólares, que ya lo había anunciado, por eso son raros, es todo raro, ¿no? Y entonces uno escucha en la televisión, es un apoyo de Estados Unidos, sí, ya lo había anunciado, pero es un apoyo de Estados Unidos porque quiere marcar bien que apoya. No es que Milei le caiga bien a nadie. Él puede estar convencido, pero no es que les parezca interesante. Lo que les parece es un gran vendedor de su patria, es decir, un gran apátrida. Se le nota la legua, y estos tipos necesitan apátridas en todo el mundo porque quieren el mundo solo para ellos. Eso está más claro que el agua, está más claro que el agua. Pero a mí me preocupó, son esas cosas que uno sabe que están incluidas en el paquete, pero en estas circunstancias, en este contexto internacional en el que estamos, y sobre todo en la conformación geopolítica de esta región a la que pertenecemos, y que de corazón queremos, no queremos ser neutrales, no queremos no meternos con los demás, no queremos, llegado el caso, ver cómo destrozan a ningún país, digamos. Pero este tipo, Trump, hoy empezó, seguramente Jorge va a hablar de eso, de la tregua en Palestina. Me parten el alma los palestinos porque
Claro, ¿cómo no celebrar que dejen de matarte? Por supuesto, ¿cómo no celebrar que dejen de matarte? ¿Cómo no celebrar que tus hijos dejen de correr el riesgo de que les caiga un bombazo en la cara o un disparo en la nuca cuando van a dar una vuelta entre las ruinas? Eh, pero no es... da vergüenza que en un arreglo de paz hayan participado Tony Blair, ese converso que destrozó el laborismo británico, Trump, que se cree el patrón del mundo, y jamás, nunca fue el representante palestino, jamás. Fue con quien había acordado Israel joderle un poco la vida a la autoridad palestina. Entonces, ¿qué puede salir de eso? ¿Que van a gobernar Trump y Tony Blair, Palestina? Déjense de joder. No es esa la solución. Eso no soluciona nada. Lo único que va a pasar es que por ahí dejan de bombardear por unos días, pero no es ninguna solución. Las soluciones no son así, no son no son con la intervención del presidente tutor de un mundo que no existe. Porque Milei es el gendarme de un mundo que no existe. El mundo en el que piensa Trump ya dejó de existir. De modo tal que no puede salir bien nada de lo que haga Trump, porque está maniobrando sobre un mundo que solo existe en su imaginación, por eso se lleva tan bien con Milei. Solo en su imaginación Estados Unidos puede causar un daño letal a China. Solo en su imaginación. Le falta planificación, le falta autoridad, le falta sabiduría, le faltan un montón de cosas que no las va a tener nunca porque no le interesan. No le interesan. Hoy se comentaba, ¿no?, que uno de los rumores, por supuesto, no sabemos qué entregaron, pero tampoco voy a decir rumores, porque si digo rumores es como que estoy alimentando una bola que no sé si son serios o no. Lo que me preocupó fue la respuesta, por supuesto, de Milei al anuncio de Bessent, que anunciaba lo que ya había anunciado, que todos sabíamos, pero que, no sé, no se entiende esta gente. A los brutalistas no los entendemos. El Milei dijo, agradeció, bla, 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 y después dijo, juntos construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. A mí, sinceramente, esto me deja muy preocupada. La palabra hemisferio me pone loca. Milei no tiene nada que hacer hablando de hemisferio. A lo sumo que hable de su hemisferio cerebral izquierdo. Pero el hemisferio sur no le compete a Milei. No es el lugarteniente de Trump. A mí lo que me atemoriza es que nos lleven a la instancia, como ya insinuó de alguna manera y alguna vez Trump, de tener que intervenir en un conflicto contra Venezuela. Eso sería el acabose. Eso sería algo de lo que nunca terminaríamos de arrepentirnos, y este tipo no nos puede poner en ese lugar. También les interesa, no sé si les interesa mucho las Fuerzas Armadas argentinas en Venezuela, digamos, tampoco son, ¿no? Pero sinceramente este tipo regala todo porque ella sabe que tiene los días contados. Yo no sé si él lo sabe, pero Trump lo sabe. De todas maneras, ellos lo ponen la guita explícitamente. En ese sentido nunca fue tan obscena la cosa, ¿no? Siempre se tuvo un poco de pudor, un poco de disimulo, y no es que porque eso también se les valora, ¿no? El decir la verdad. No es que haya que hacer las mismas cosas y decirlas, y que entonces eso te hace mejor. Lo que hay que hacer son cosas diferentes, y decirlo también, pero cosas diferentes. No es que un narco, porque hable de su laburo narco, es mejor persona que el narco que se calla la boca. Los dos son narcos. Una buena persona no vive vendiendo droga. Tenemos que hacer esa diferenciación porque está todo tan confundido. A mí me preocupa que Milei esté tomando que le empiece como tiene esa mente tan, ¿no? Me preocupa que se coma el papel que Trump le debe transmitir seguramente
de aliado estratégico en la región que necesitamos para no sé qué, que ya sabemos para qué la necesitan, ¿no? Para tirar toda la basura, para llevarse todo lo que vale. Pero Milei es perfecto para este tipo de tratos, así que esperemos que el Congreso no deje pasar esto, como ha dejado pasar tantas cosas. Sigo esperando que lo expulsen, Espert, ¿eh? Yo sigo esperando. Tengo la ilusión de que lo expulsen a Espert. No leí nada hoy sobre ese tema, pero me interesaría mucho que lo expulsen porque me parece que no puede seguir cobrando sin... Hoy allanaron la casa. ¿Qué casa, mamita querida? En Becar. Una casa de rico de toda la vida. Y este es rico de hace 2 años y medio. Eh, bueno, que hayan allanado la casa tiene que ver con el regalito que le dejó Fred Machado en el tacho de la basura, ¿no? Que dejó el contratito de la mina de Guatemala ahí en la basura para que lo pudieran levantar. Bueno, sobre eso se arma una causa, está acusado, está imputado por lavado de dinero. Ya es hora, muchachos, expúlsenlo. ¿Cómo le vamos a pagar 5,5 palos por mes a un tipo que está imputado por esto? Es delirante. Eh, Hoy Milei fue a Mendoza. Todos calculaban que en Mendoza iba a poder finalmente pisar la calle y saludar a alguien. Con Cornejo, que es casi más bestia que Milei, digamos, y no tiene la excusa de estar perturbado, le armó un operativo como si viniera, no sé, Nerón resucitado, ya que esta semana nos contó Eduardo de la Serna la historia de Nerón, que vieron, pobre, no quemó Roma, pero lo hubiese podido quemar, no se le ocurrió, pero lo hubiese podido quemar. Bueno, le armó un operativo como de emperador romano. No sé, eran 18 vans atrás del auto, muchos de remeras violetas, por supuesto que son los que llevan, no hay un gramo de espontaneidad nunca en ningún acto de la libertad avanza, cero espontaneidad. Es curioso, ¿no? Porque lo que vimos el otro día en el Movistar Arena, esa escena rockera, que entre paréntesis tenía razón Lali, ¿no? Este tipo detesta la cultura porque parte de sus sueños frustrados es haber sido rockstar. Tiene una mente tan literalmente estúpida que es tan claro que lo que odia lo desea. Es tan claro. Y qué curioso que le haya elegido un repertorio un poco rockero, bueno, salvo el Habana Guila Java, ¿no? Pero es curioso que haya elegido un repertorio rockero cuando los valores que subyacen abajo de esas canciones no tienen nada que ver con él. Son todo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo que tenga que ver con la libertad creativa, Milei lo desconoce por completo. Sí, prohíbe la cultura, prohíbe todo lo que tenga que ver con la cultura. Y quería, por otra, bueno, no, me faltan algunas cosas que son noticia. La justicia electoral ya rechazó el pedido para que vaya Santilli. Ayer lo rechazó, ya lo había rechazado la fiscal electoral, ayer lo rechazó el juez Alejo Ramos Padilla, hoy lo rechazó la Cámara Nacional Electoral. No way, vas a tener que ir con la Karen, te la vas a tener que bancar a la Karen. Y bueno, el que elige porque le gustan los perritos, después tiene una primera candidata que habla de perritos, ¿no? Nos viene tan bien tener una candidata que hable de perritos, porque estamos en el momento indicado para votar representantes que hablen de perritos. La verdad que un timing, es un animal político, Milei, la verdad, ¿no? Eh, y bueno, ahora ya se me cerró este teléfono, mirá. Eh, pero se cierra, pero se abre. No, antes de terminar el editorial, quería, que es un tema con el que nosotros hemos insistido mucho. Vieron que ayer se conocieron las penas a los autores materiales del intento de magnicidio, a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte. A Sabac Montiel le dieron 10 años por el intento de magnicidio y 4 por pedofilia. Son todos narcos y son todos pedófilos, hermano. No encontrás uno que no venda droga y que no le gusten los menores de edad. Son increíbles.
Eh, y hoy leí, ya leo esto y termino, unas declaraciones del doctor Ubeira, uno de los defensores de Cristina, y me alegra enormemente que una vez pasado el juicio oral y con la condena a los dos autores materiales, que era lo único que se podía juzgar, por la negativa de una jueza que no cumplió con sus deberes de funcionaria pública, María Eugenia Capuchetti, y entonces Ubeira dice, lo de Capuchetti no es impericia, es un propósito. Ahora sí vamos a poder dedicarnos de pleno al problema Milman Capuchetti, y el financiamiento de todo lo que hubo detrás como Revolución Federal. El otro día la jueza Capuchetti, en un acto, estaba sentada a 2 filas de Milman. La connivencia, el no querer investigar todo lo vinculado a Milman y de todas las personas que estaban alrededor de él es francamente pornográfica. Y me alegro enormemente de que vayan contra Capuchetti, porque juezas como Capuchetti son las que arruinan a este país, son las que colaboran para que este país sea un país bananero, donde los culpables siguen aspirando a candidaturas y a manejar el gobierno, visible o invisiblemente, y donde los inocentes saludan por el balcón. Esto se tiene que terminar. Esta corte, estos jueces, el lofer, la complicidad con Milei, el Macri que está detrás de esos jueces para ver cuánto más lo dejamos a Milei y cuándo no. Se tiene que terminar esto, porque esto no es una república. Y miren, para que yo diga esto de hablar de la república, porque es un formato un poco reaccionario. Cuando pensamos en república estamos pensando en algo reaccionario, pero ni siquiera eso somos. Somos, no sé, mucha gente confundida, a la que por suerte, después de 1 año y medio, le está entrando mucho viento en la camiseta. Ya van a ver. Ya venimos.
Ahí estamos. Me estaba peleando, ya me estaba peleando. ¿Cómo le va, Elba? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, lo perdono, no se preocupe. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando a León Gieco haciendo Claro. de igual a igual. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Hello. Bueno, Ahí aquí estamos, estamos. Jorge. A ver si nos ponemos con las cabezas. Ponete un poco más arriba, que si no Más nos arriba, pone más con más arriba. Ahí está bien. cabezona. Ahí está, sí. Ahí estamos. Muy bien. A ver, voy a tratar de hacer un raconto, no lo que sale en los diarios de acá locales, básicamente de este tratado. La tregua. Sí, en realidad es la aceptación del tratado de paz de 20 puntos propuesto por Donald Trump, que tiene una primera fase. La primera fase tiene tres pasos. El primer paso es una retirada parcial de los tanques israelíes, más o menos a la mitad del ancho de Gaza. Esa es la primera fase. A eso le contesta Hamás con la liberación de los 48 rehenes que quedan, de los cuales se supone que hay 28 vivos, tres de ellos argentinos, nacidos en Argentina, que vivían en el kibutz Bar. Hay dos hermanos, ¿no? No, de los dos hermanos, uno fue liberado y otro. Ah, no, tenés razón, sí, creo que son dos hermanos. Sí, porque vi a la madre hace Sí, un par de días sí, sí, es reclamando verdad, sí, que la dos son liberen. hermanos, sí. Más allá de eso, digamos, primero cuestionar un poco la nominación. Lo que se está celebrando es el cese del fuego, no de una guerra. La guerra, uno puede haber pensado que tuvo una etapa inicial que fue digamos, desde el 7 de octubre del 23 por 2 meses. Después ya no hubo guerra, hubo genocidio, ¿no? Pero lo que se está celebrando, tanto en las familiares de los rehenes como los prisioneros palestinos, que son casi 2.000, que fueron obviamente secuestrados por la fuerza israelí dentro de Gaza Ujú. y que están en una prisión en el Negev, en el desierto, digamos, y la población, los 2 millones de habitantes que viven en Gaza, que han perdido casi todo, digamos, y que han sido trasladados de un lugar a otro en el marco de una ofensiva militar destinada, digámoslo siempre, a tratar de encontrar a las fuerzas de Hamas. Han encontrado bastantes, probablemente han ejecutado a 2/3 partes de ellos y tratando de encontrar a los rehenes. Obviamente sin miramientos en la población civil que lo rodeaba, con bombardeos nocturnos, con bombardeos en casas, en hospitales, en espacios de refugio, etcétera, llevando, hay que recordarlo y decirlo y subrayarlo, a aproximadamente 70.000 muertos, de los cuales un tercio de ellos son niños y niñas. Lo que se está celebrando, o celebrando, no sé si es la palabra más adecuada, por lo menos vemos celebraciones en Gaza, vemos celebraciones de los familiares de los rehenes de Israel, es eso. Ahora bien, este es un plan hecho por Donald Trump, que tiene fases posteriores. Y una de ellas, posterior a estas tres primeras etapas que durarán una semana, es otra retirada más atrás del ejército de Israel,
la entrega de las armas por parte de los milicianos de Hamas que han sobrevivido, el abandono por parte de esos milicianos de Gaza y la instauración de un protectorado. Es un horror, Es es un un horror. horror. Sí, en vez de, digamos, utilizar esta tragedia para la creación de un Estado libre palestino, eh, pretende la implementación de un protectorado, es verdad, diciendo que al final del mismo, ¿eh? La luz Eso al que final del túnel es al esa. final del túnel, con la participación de la Autoridad Nacional Palestina, se llamará elecciones, dice el plan, no, no, y una autonomía creciente hasta una independencia. La realidad es que me es muy difícil a mí, y Ahora, a mí después de los acuerdos de Minsk, que después de décadas nos enteramos que lo firmaron para sacarse un problema de encima, pero no estaban dispuestos a cumplirlos. ¿Cómo se vuelve a confiar en un plan presentado por alguien de la OTAN? muy buena pregunta, Sandra Russo. A mí me merece una profunda desconfianza, más allá de celebrar con las víctimas el hecho de que no sigan siendo bombardeadas, ¿no? Mm. Ahora, esto hay que plantearlo en términos, yo leía hoy a Lavrov, al canciller ruso, me interesa la posición de China y Rusia frente a esta situación, y ambos también acordaban, celebraban este proyecto porque implica obviamente eh, Bueno, que deje de morir gente todos los días. exactamente, exactamente. Entonces, esto es algo que no es mucho, pero para los que están ahí es muchísimo, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que son dos tipos de análisis que hay que tener. Ahora, hay que integrarlo a un análisis posterior de la política trumpista, belicista, que incluye una doctrina de la seguridad nacional hacia el interior de los Estados Unidos. Hoy dijo, partidos políticos de Noruega están preocupados por qué puede pasar si la Academia de Nobel no le entrega el Premio Nobel de la Paz a Trump, Por y ven, favor, Greta Thunberg tiene que ganar el Premio no, Nobel de la y Paz. ven que Trump, como lo está haciendo al interior de los Estados Unidos, venganzas posibles contra Noruega, incluso el incremento de los aranceles. A ese nivel de locura está Ahora, pero el líder necesitábamos de que uno de esa los paz partidos políticos, entonces, el líder de uno de los partidos políticos de Noruega, que acaba de decir eso ante el New York Times. Estamos preparados para que, en el caso que la Academia Nobel no le entregue el premio Nobel a Trump, pueda haber venganzas de ese presidente con respecto a nuestro país. Entonces, con lo cual ya te está diciendo que cómo va a ganar el Nobel de la Paz un tipo que puede tomar represalias económicas porque no se lo diste. No, claro, porque es toma un represiones delirio. económicas contra Noruega, pero toma represalias militares contra Venezuela. Aunque sean económicas solamente, ese tipo no se Claro, merece ningún premio de la paz de nada. obviamente. Estamos viviendo Una una etapa locura. de desquicio distópico acorde con el Habana Aguila de Milei en la Argentina, y que tiene expresiones muy concomitantes en este personaje Trump, que por un lado plantea esto, que es muy probable que vaya en 48 horas a sacarse la foto para ubicarse como el solucionador de conflictos que de alguna manera promocionó y promovió, porque gran parte de lo que hizo Israel en los últimos años fue gracias al apoyo no solamente de Trump, sino en general también de Biden, y antes de Trump, de la primera gestión de Trump y antes de Obama, que no castigarlo con un veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo de, este acuerdo que soluciona un momento momentáneo vinculado al cese del fuego, se acordó. Los sobrevivientes en el exilio de Hamas participaron de esa reunión en Egipto, de la cual participó también Turquía, Qatar, Egipto, Hamas, Israel y el marido, digamos, el esposo de la hija de Donald Trump,
El esposo de la hija de Donald Trump, es increíble. El sí, que esposo de la hija de Donald Trump, es todo familiar, increíble, ¿viste? es Sí, sí. increíble, es nauseabundo. Así es, así trabaja esta gente. Cuestión que lo que quiere es una cocarda. Trump probablemente la obtendrá, pero creo que por muy poco tiempo, en la medida de que no se solucione el problema de fondo que hemos insistido en Jugo de Limón y obviamente en el marco de todos aquellos que consideran que no se puede oprimir a ningún pueblo, y que es que haya un Estado libre de Palestina sin protectorado, sin colonización, sin ocupación de tierras en Cisjordania, sin genocidio, y en el marco obviamente de una reparación histórica que merece Palestina después de haber sido Ahora, tengo una pregunta, ¿cuándo hay elecciones en Israel? el año que viene. Y De hecho, bueno, es lo más saludable sería que el pueblo de Israel votara la paz, ¿no? sí, sí, es muy probable que pueda llegar a perder, dado que toda esta etapa también blindó voy a decirlo en términos más geopolíticos o estratégicos. Eh, a partir de esta posibilidad que le brinda Donald Trump a Netanyahu, se consolida ante la sociedad israelí como un actor que logró vencer militarmente a Hamas, logró destruir a Hezbollah en el Líbano, logró disciplinar a A Irán, costa de un genocidio. efectivamente, por A costa supuesto. de un genocidio. Sí, un genocidio en Gaza, en el resto de enfrentamientos militares con Eso no Hezbollah. puede ser considerado un éxito ni un triunfo de nadie. No, Matar a niños indefensos para conseguir cosas no es algo celebrable ni no es reelegible. celebrable, pero nadie, y hay que decirlo, en el marco del realismo triste de la lógica global, nadie le pide cuentas a Estados Unidos por Hiroshima y Nagasaki, más allá de la condena moral que se Bueno, merece. así estamos, así estamos. Exactamente, pero lo que quiero decir es que ante la sociedad, ante parte de la sociedad israelí que lo votó en su momento, esto es un triunfo para Netanyahu. Esto hay Bueno, que entenderlo. Es terrible, pero esto es es un hito terrible y es un síntoma de una y es, sociedad y es el gran vengador. podrida. Es una sociedad podrida. Y es el gran vengador. No es una sociedad podrida, es una parte de esa sociedad está podrida. Los que están apoyando a este tipo Exactamente. es una mente podrida. Tienen la Aparece mente podrida. como el gran vengador, de la misma manera que Eisenhower aparece el gran vengador cuando mata a 300.000 personas en Hiroshima y Nagasaki, vengándose de Pearl Harbor. Esa es la lógica brutal que hay que tener en cuenta a la hora de la firma de este acuerdo, que tiene otras fases, y esto es muy importante saberlo. Luego del protectorado se supone que tiene que haber elecciones en Palestina también, en un proceso de 2 años, según dice los 20 puntos. Pero ya tenía autoridades Palestina. No, una elección que incluya toda la población palestina. La realidad es que las elecciones que hubo en el 2006 estuvieron viciadas por la ejecución y el asesinato de todos los candidatos de la OLP y Al-Fatah dentro de Gaza, producidos por la Yihad Islámica y por Hamas. Fue un exterminio en casi 3 meses que se los mataron a todos, que ni siquiera se pusieron plantear. Hicieron después de esos asesinatos, hicieron elecciones y ganó Hamas en Gaza y ganó la Autoridad Nacional Palestina en lo que quedaba o lo que queda de Cisjordania ocupada, ¿no? En el marco de un proceso de hay 600.000 colonos en Cisjordania, israelíes, que roban el agua, que ocupan territorio que no le corresponde y que levantan muro de 10 metros para tener especie de barrios privados de refugio frente a la población palestina en ese lugar. Esto es importante saberlo porque más allá del plan, efectivamente, se daría debiera darse unas elecciones en Palestina, de las cuales tampoco podría participar jamás, según el programa hecho por Trump y Netanyahu, porque digámoslo, no, Trump no lo hizo consultando con los palestinos, lo hizo consultando con Es un Netanyahu. plan colonial, netamente colonial. Es un plan colonial. Por lo Sí. tanto, es muy difícil, hay una sensación de mucha ambigüedad
por un lado, la empatía respecto a que la gente no va a seguir siendo bombardeada, pero al mismo tiempo a sabiendas de que es muy difícil que alguien que en algún momento dijo que hay que hacer una ribera francesa en el Mediterráneo. Claro, por lo menos no va a ser un resort de lujo. Por ahora. Por esto ahora. es lo que uno no sabe. Y por último, las advertencias hechas en Sharm el Sheikh, que fue el lugar donde se encontraron, de Egipto, respecto a Hamas, que no iba a permitir que sus militantes vayan a Egipto, con lo cual todos los sobrevivientes de Hamas tendrán que buscarse otro lugar que no es Egipto, porque Egipto, histórico enemigo de los hermanos musulmanes, le negaría el ingreso. Y que vayan a Qatar, si de ahí viene. Claro, puede ser, veremos, pero va a ser una situación muy movida y es muy difícil celebrar algo que haga Trump, más allá de que por lo menos a corto plazo se terminen los bombardeos. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda con una música y después está Lucía García Itinson. Ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. Habíamos dicho que si teníamos suerte, hoy hablaríamos con él. Então deu certo e Arnaldo tá aí do outro lado. Arnaldo Antunes, Marina Iglesias e Carlos Polimeni. Bem-vindo na Argentina, bem-vindo. Mucho placer hablar contigo para los oyentes de la tarde. ¿Cuál es la droga más fuerte del mundo? El amor. La droga más fuerte. Sí, porque el disco empieza con esa visión más distópica, pero él mismo responde cómo reagir a eso en sus canciones más amorosas. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro.
Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ahí venimos, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando el Nos arrullaba becerrito. tanto. ¿Qué? El becerrito. Ajá. Escuchábamos en la voz de Eliana Cuevas. Eliana Cuevas, el becerrito. Muy bien. Entonces la saludamos a Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estábamos comentando recién fuera del aire, ¿no? Lo de Gaza, lo de qué raro, ¿no? Ponerse contento con algo que uno sabe que es trucho, pero por otro lado, cómo no entender a quienes festejan que no les caen más bombas sobre la cabeza, ¿no? Tal cual, sí, bueno, nos decían que en estas noches se volvieron a ver las estrellas en Gaza, ¿no? Porque no había fuego que las tapara. Qué bárbaro. Y claro, en esa situación de hostigamiento permanente en la que se vive, cualquier tregua es valorada, me imagino yo, ¿no? Pensá que hay bebés de 2 años que nacieron con el ruido de las bombas. Claro, todas las noches. Todas las noches, sí. Y en el marco de la
digamos, del viaje de la flotilla global Sumud, que no casualmente Sumud quiere decir algo así como perseverancia, ¿no? ¿En qué idioma, no sabes? No sé. No sé si En árabe, en árabe. En árabe, árabe ¿no? quiere decir. ¿Sí? Resiliencia, perseverancia, persistencia. ¿Vos sabés árabe, Jorge? Es muy parecido al hebreo y sé hebreo. Mira vos. Qué increíble, ¿no? Que sean tan parecidos el Es hebreo un y idioma el... semita y se escriben igual de un lado para el otro y las palabras son muy parecidas en muchos aspectos. Mira qué bueno, perseverancia. Y sí, todo un nombre. Y la noche en la que interceptan a la última tanda de buques, entre ellos el Estrella Emanuel que capitaneaba Carlos Cascote Bértola, esa noche también en Gaza se pudo pescar, ¿no? Y por lo tanto las familias pudieron alimentarse, ¿no? Claro. Así que sí, son esas pequeñas respiros, ¿no? Alivios que pueden Cascote tener es uno de los argentinos que fueron. Exacto, Cascote es uno de los 4 en realidad argentinos que fueron. Hay uno con nacionalidad italiana que fue, digamos, liberado antes. Hoy volvió Celeste Fierro también. Claro. Y deben haber vuelto también los de la... Nosotros hablamos con uno de la izquierda socialista, con Giordano, una vez. Claro, que él también estaba en la flotilla, sí. Cascote es Carlos Bértola, que es hijo de desaparecidos, de 2 militantes montoneros que vivían en la localidad de Salto, Susana Vinto, su mamá, y Adelki Bértola, su papá. Él, bueno, convivió con sus padres hasta los 4 años. A fines del año 77, un patota irrumpió en la casa en la que vivían en San Antonio de Padua, en Merlo, y asesinaron directamente a sus padres. Él quedó con vida y fue apropiado durante 2 meses. Luego mira vos, 2 meses. Claro, pudieron recuperarlo y se crió con los abuelos y bueno, con los años se vino a vivir a La Plata, fue parte del grupo que creamos Hijos La Plata, y es un compañero, bueno, militante que hizo además el recorrido para formarse como timonel, y en ese carácter, después de un viaje a Venezuela, vino con la idea que nos comentó a todas y todos de ser parte de la flotilla global que se estaba armando para ir a llevar solidaridad a Gaza, para armar un corredor humanitario, ¿no? Así lo definían. Sí. Y bueno, y finalmente eso fue lo que hizo, ¿no? Estuvo a cargo de este buque, el Estrella Emanuel, que era un buque pesquero que sirvió como soporte para otros buques, para arreglos, porque era, bueno, de mediano porte. Y hicieron una cosa, no sé si ustedes pudieron ir siguiendo el recorrido de la flotilla. Había una aplicación en la que vos podías ver como dibujado en el mapa el recorrido de cada buque, y además en tiempo real imágenes en vivo de lo que pasaba en las distintas embarcaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que la comunicación fue súper eficaz, permanente, constante. Tenían la posibilidad de hablar por teléfono, de mandarse mensajes y todo, entonces hacían notas periodísticas desde el océano, ¿no? Desde el Mediterráneo. Así que hubo todo un trabajo de comunicación desde la misma flotilla y en redes y con medios periodísticos muy intenso, que también contribuyó a que tuviera tanta visibilidad, ¿no? Digo, a nosotros nos tocó lo de los argentinos, pero esto pasó en montones de países del mundo, porque eran 540 tripulantes de diversos países. Así que yo creo que fue una acción sumamente valiosa. Pensemos que en Gaza al día de hoy, Jorge me va a corregir si me equivoco, son 240 los periodistas asesinados. Estoy bien, ¿no? Entonces digo, hay evidentemente una intención de Israel de acallar a quienes narran lo que está sucediendo allí. No es casual. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Primero mataron a todos los periodistas palestinos y después empezaron con cualquiera que sacara fotos o que estuviera ahí. Sí.
mataron a médicos, Médicos Sin Fronteras, mataron a mucha gente que no era palestina también. Claro, pero digo esto como para señalar que la comunicación de lo que sucede en Palestina, más allá que decimos que es un genocidio a cielo abierto y que efectivamente mucho de la violencia y la crueldad que se está llevando a cabo nos llega a través de los medios de comunicación, la información más sistematizada, el análisis, el relato con mirada política, es también lo que cancelan, ¿no? Y es lo que fue hacer la flotilla en gran medida. Sí, fue realmente, a mí me pareció un episodio de activismo absolutamente inteligente, a nivel global y muy inteligente para poner en la agenda el tema. Sí, me pareció genial. Y lo lograron, ¿no? Porque después de eso, ahí discutíamos, Jorge planteaba que las últimas medidas, la propuesta de Trump tiene que ver con tapar la potencia de lo que fue todo el planteo de la flotilla. De todos modos generó alguna respuesta, ¿no? Aunque solo sea este pequeño alivio que decíamos, en estas cuestiones, en estas escenas de poder pescar o poder ver las estrellas a la noche, que por supuesto no va a ser la solución definitiva. Este conflicto es muy antiguo y muy complejo y tiene miles de capas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al menos hay una tregua para esa violencia que viene de un solo lado, ¿no? Porque tenemos que llamarlo guerra, pero la realidad es que no es una guerra. No es guerra. No es guerra. Es una invasión desigual, permanente, constante, y que además ha roto todos los marcos normativos del derecho internacional, porque por algo la Asamblea de Naciones Unidas, casi la mayoría de los países reconocieron el Estado palestino en esta última oportunidad. Y en particular lo que pasó con la flotilla, las detenciones se produjeron por fuera de lo que es el territorio marítimo bajo control de Israel, ¿no? Sí, en aguas internacionales. Exacto, sí. En aguas internacionales, lo cual es absolutamente ilegal. Que permanezcan ellos, las personas detenidas, más de 6 días incomunicados, también es ilegal, porque no tienen una acusación. Pero a mí me da la sensación de que todas estas cosas en el marco del Israel de Netanyahu no tienen ninguna importancia, porque por otro lado Trump también está enviando mensajes, y Milei también la ultraderecha está enviando mensajes sobre que en realidad lo que buscan es que exploten todas las instituciones del mundo. Están por afuera de toda legalidad posible. Claro. ¿No? Lo vemos en distintos ejemplos en la Argentina con Milei, de Trump en Estados Unidos, y bueno, Netanyahu es el extremo, pero es más o menos el mismo mecanismo de no respetar ninguna legislación vigente, ni respetar poderes, ni respetar límites, ni respetar nada. Sí, claramente esa es la estrategia, y en parte hay algo también de una demostración de poder, ¿no? Puedo hacer lo que quiero, con el mundo viéndome y marcándome que esas no son las reglas, y hacerlo igual, ¿no? Y soy un rockstar. Claro. Pero bueno, viste que no está dando tanto resultado, por lo menos acá pareciera que no. Vamos a ver qué pasa en otros lugares del mundo. Tengo para compartir la voz directa de Cascote cuando apareció, digamos, después de bajar del avión, y un grupo de compañeros lo estábamos esperando, con banderas. ¿Cuándo fue ayer? Eso fue de las 4 de la mañana en Aeroparque. Hoy a las 4 de la mañana sos un ángel, son ángeles ustedes. Es que por el periodismo, ¿verdad? Damos la vida. Bueno, si les parece. Ese Cascote, dale. Ese es el que hacer, y bueno, todos mis compañeros, ustedes, es lo que hacemos todos los días militando, y simplemente eso, ¿qué seguimos haciendo? Militando. Y tocó ir a estar 6 días preso con el ejército israelí. Tocó. Y bueno, y acá estamos de nuevo, y vamos a seguir metiendo. Mirá la serie. Y le vamos a seguir metiendo. Claro, sí. Y a seguir bancando Palestina libre del río hasta el mar. ¡Palestina libre!
Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Bueno, eso era un poco Qué lindo. Bueno, por lo menos la alegría con la que se vivía. estaban los compañeros, porque medios nada, ¿no? No, medios no había. No. No, pero bueno, hubo una escena extraña, ¿no? En Aeroparque, en los arribos internacionales, que es un espacio que no es muy grande, bueno, prácticamente una movilización pro-Palestina, cantando a las 4 de la mañana y esperando la llegada de Carlos Cascote Bértola. Y por ahí, interesante, digo, este gesto de esta flotilla, en este contexto también como un contrapunto, ¿no? Como pensar que, bueno, que puede haber gente que se pueda organizar, disponer de un mes y medio de su vida para emprender esa travesía y llevar solidaridad y denunciar ante el mundo lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Me parece que, bueno, eso también está pasando ahora y también es parte de esta trama en disputa, ¿no? De esta discusión respecto de cómo se interpreta lo que está sucediendo, y creo que contribuyó a modificar, a llamar la atención. En Europa lo vimos clarísimo con las movilizaciones, pero también acá, ¿no? Creo que se amplió, no sé vos, Jorge, que lo venís laburando hace tiempo el tema, un poco la escucha respecto de los genocidios en Gaza. No, la realidad es que ha tenido una amplificación y gracias a la militancia global y por supuesto de los compañeros que han ido en la flotilla y de las manifestaciones que se han hecho en Argentina, etcétera, se ha logrado una visibilización que antes digamos, no era tematizado, ¿no? Y hoy hay como a nivel global una conciencia respecto a la necesidad de la independencia de Palestina como Estado soberano, que bueno, tendrá que seguir, creo que tiene que seguir manifestándose para el logro objetivo de que el pueblo de Palestina tenga su Estado libre, ¿no? Bueno, creo que sí, que se recuperó algo de esa tradición internacionalista que conocemos de otras épocas históricas, ¿no? Me acuerdo de la Guerra Civil Española, no me acuerdo, conozco la historia de la Guerra Civil Española y las tropas, ¿no? Que se organizaban con comunistas, militantes comunistas de distintos lugares del mundo para aportar ahí en la lucha contra el franquismo. Creo que algo de esa tradición que lo volvió, que la ultraderecha descubrió el internacionalismo de nuevo, de modo tal que hay que volver al internacionalismo para parar a la ultraderecha. Exactamente, ¿no? Y bueno, y eso, y digo que esta capacidad de organizarse, de poner en juego una estrategia que no es tampoco sencilla, la de organizar una flotilla internacional, ¿no? Implica un montón de cuestiones en términos de recursos, de saberes. Logística, porque además... Logística, claro. En el barco, por ejemplo, que capitaneaba Cascote, había traductora, porque había gente de distintas nacionalidades que necesitaba entenderse entre sí, ¿no? Una mirada sobre la comunicación, un trabajo sobre las redes, bueno, toda una inteligencia colectiva puesta al servicio de la solidaridad y de la denuncia, que bueno, que también da cuenta de que... De lo humano, Lucía, también da cuenta de distintas reacciones humanas ante el horror, que nos hace bien saber que hay gente que reacciona de esa manera ante el horror de otros. Totalmente. Me parece que la flotilla hizo una tarea profundamente humanitaria, profundamente, además de la ayuda humanitaria, sí, ellos no poniendo llegó. el cuerpo y navegando sabiendo que iban a ser interceptados, pero sin saber si iban a salir sin un rasguño o no, porque con Israel, con Netanyahu no se sabe nunca nada. Me parece que fue una cosa... Hemos visto algo épico después de décadas de no ver nada épico. Es así, tú lo has dicho, Sandra. Sí. Es así, y bueno, tenemos el orgullo de que uno de los integrantes de esa épica sea un platense, sea un compañero de hijos, sea Carlos Cascote Bértola, que bueno, con esa sencillez que lo escuchábamos, decía, tocó, ¿no? Tocó hacer esto, hubo que hacer esto, y bueno, y tocarán otras cosas.
por suerte tocó también que volviera, que lo pudiéramos abrazar y que lo tengamos entre nosotros para que en los próximos días nos cuente él Claro. en primera persona, ¿no? ¿Y vos después dormiste? ¿Vos después dormiste? Porque estás medio ralentizada, estás un poquito ralentizada hoy, me parece que no da más de sueño. Dormí muy poquito, pero algo dormí, sí. Pero necesitaba también ir y ver con mis propios ojos que llegaba sano y salvo a la Argentina. Y bueno, y ser parte de ese momento de alegría también, Claro, ¿no? claro. De recibirlo y de compartir el orgullo de ese compañero, ¿no? Claro, ¿cómo no vas a sentir orgullo? Estamos orgullosos nosotros que no lo conocemos. Bueno, ojalá que pronto lo podamos tener a él contándonos. Decíamos eso, ¿no? No tiene su teléfono porque entre las medidas de seguridad que tomó la flotilla fue descartar los teléfonos antes de ser interceptados, también como un modo de proteger a todos los que estábamos comunicando, ¿no? Claro. Con ellos y con ellas a través de los celulares. Así que, bueno, en los próximos días seguramente recupere la línea y decirle que hable con nosotros. Sí, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que haya una nota en Jugo de Limón. Estás dormida, Lucía, anda a dormir rápido. Sí. Un abrazo. Un fuerte abrazo, chau. Chau, nosotros vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, volvimos y vamos al tema de la Corte Suprema. Ya comentábamos el otro día, ¿no? Que qué loco que el expediente de Fred Machado haya estado cajoneado durante 3 años en la Corte Suprema y que fuera necesario todo este escándalo protagonizado por Spert para que estos tipos se acordaran, ¿no? Que estaba ese expediente y uno se pregunta si estaba cajoneado porque tienen alguna simpatía, porque lo conocen, porque alguien les pidió que lo cajonearan, en fin, pero esto es un asunto que hay que, encima de los disparates que se ha hecho la Corte, sobre todo en el caso de Cristina,
es bueno tener en cuenta y recordar que tenemos una Corte Suprema que da pena. Estamos en línea con Eduardo Valdés, diputado de de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Hola, Sandra, un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Has presentado una cuestión de privilegio por este tema de la Corte, que es inadmisible realmente. Bueno, es que algo que estaba pasando desapercibido en este tiempo es que 3 años hace que el expediente de pedido de extradición de Fred Machado por nada más y nada menos que el delito de narcotráfico y lavado de dinero, pedido por un tribunal de Texas, de Estados Unidos, dormía en algún cajón de la Corte Suprema de Justicia, cuando la verdad es que la PCA lo había detenido en el año 2021 a Fred Machado en Neuquén, el aeropuerto de Neuquén, y el juez Villanueva inmediatamente, porque figuraba en el círculo, en los llamados de Interpol, como lo requerían, y inmediatamente, con motivo de eso, toma conocimiento el juez Villanueva, de juez federal del juzgado federal número 2 de Neuquén, y analizando la situación dice que procede en el año 2022 que procede la extradición. A partir de ahí Machado, o la defensa de Machado, recurre a la Corte Suprema de Justicia, y el procurador Casal inmediatamente dice que el caso procede y que corresponde la extradición, y a partir de ahí el expediente durmió 3 años en algún lugar de la Corte Suprema de Justicia, y si no tomaba estado público con motivo de que el juzgado de Texas abre su información, y a partir de ahí periodistas muy importantes de Argentina pueden tomar conocimiento de que había no solo que Machado habría transferido $200.000 al diputado José Luis Esper. A partir de eso, que se arma una gran conmoción por quién era Esper, que era el primer caso, es que las luces se fueron sobre ese cajón de la Corte, y con terrible papelón de haberlo dormido 3 años, en 24 horas, hace 2 días, la Corte ha dicho que procede. Pero a mí la pregunta que me hago es, ¿cuántos expedientes parecidos a Fred Machado debe haber en el sistema judicial argentino? Porque fue muy notorio, que si no hubiera salido esta denuncia de Juan Grabois y la denuncia de los periodistas que visibilizaron el hecho previamente, por ahí seguía durmiendo en la Corte. O sea, en este momento puedo decir, la pescaron. Claro. Entonces yo denuncié ayer en el Parlamento, decir, bueno, queremos saber, pedí una cuestión de privilegio contra los 3 integrantes del Superior Tribunal, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, y que podamos saber cuántos expedientes hay en el Superior Tribunal que requieren de extradición por el tema narcotráfico. Vinculados al narco, claro, porque evidentemente ese tipo lo estaba protegiendo. Bueno, no cabe ninguna duda, por eso es que estuvo 3 años sin que nadie sepa que estaba durmiendo así. Esto ha generado algún cortocircuito de la justicia de Estados Unidos con el Poder Judicial argentino, y vamos a ver efectos que van a suceder producto de esto, porque estas son cosas que sí
en el país de Donald Trump horrorizan, el tema narco. Claro, y entonces, bueno, por ahí están mostrando una ventana de cómo funciona la justicia argentina, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elon, ¿cómo va? Hola Jorge, qué gusto. Igualmente, te quería hacer una consulta. Recién estaba anotándome acá en una libretita, tenemos el caso Cuader, el caso Libra, el caso Españolo, el caso Fentanilo, el caso Spert, como una síntesis de los últimos grandes escándalos de este gobierno que obviamente ponen permanentemente y diariamente la espada contra la pared al gobierno, con noticias de, por ejemplo, en el día de hoy, de una intervención en la casa de Spert, en el despacho en la Cámara de Diputados, etcétera. ¿Cómo evaluás desde el clima político, más allá de este salvataje de Estados Unidos, a este desastre que tenemos como presidente de la nación? Bueno, el rey está desnudo y es tal cual como lo estamos viendo en este tiempo. Así hilarante como estuvo hace 2 noches, y con toda esta situación, ¿por qué terminó siendo el primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires? No es porque el presidente no supiera por dónde había andado Spert, porque hemos visto videos de Lilian Lemoyne denunciando la relación de Spert con Fred Machado. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según la justicia de Texas, estaba al tanto de todo desde un principio. También es incumplimiento funcionario público, no denunciar que tenés un narco en el partido, pero viste que la ministra de Seguridad se hace la sorda, la ciega, que no vio nada. Después nos enteramos que tenía toda la información dentro del Ministerio de Seguridad, porque había respuestas que había dado el Ministerio de Seguridad a requerimientos judiciales, ¿no? Pero bueno, todo esto que está saliendo en estas horas, todo esto están mostrando quiénes son, y por eso la ciudadanía está reaccionando como reaccionó. O sea, vos no le podés pegar a los viejos, bastardear a las personas con discapacidad, humillar a las personas que tienen derechos y se los sacan, y encima el circo de que haces que la lucha no sé contra qué, y resulta que estás vinculado a lo más espurio de lo que son los delitos, que es el narcotráfico. Todo está saliendo a la luz. Sí. Ahora, ¿Spert no merece una expulsión de la Cámara de Diputados? Bueno, creo que los procesos que se están dando, uno en esta situación institucional tiene que saber que siempre esas expulsiones así, sin cumplir el procedimiento, lo usaron contra los movimientos populares. Entonces, los procedimientos que se están dando van a ir camino a esa situación. Ya para evitar que sí lo podíamos echar de la comisión, de la presidencia de la comisión de presupuesto, ya renunció. Él renunció. Ahora, esta licencia en la cual pidió ayer fue antes de que se conociera que el juez le estaba allanando la casa, y que en la casa del narco estaba el contrato, ¿no? Sí, le dejó un regalito. Claro, sí, le dejó un regalito, parece, y vamos a ver cuántos regalitos más debe haber dejado, que todavía no nos enteramos. Pero todo esto va configurando esa situación. Pero como bien decía ayer mi compañero Juan Manuel Pedrini, hagamos las cosas como las tengamos que hacer, y no y no como ellos quieren que lo hagamos para después repetirlo contra inocentes. Claro.
yo creo que esto es lo que está sucediendo. No sé si se entiende lo que explico. Sí, está clarísimo, Eduardo. El tema es, obviamente, de llevar a cabo los procedimientos para que después no hagan como hicieron con Julio De Vido, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces, Y además para que no cobre la dieta mandato completo. Ayer mismo denunció el diputado, se denunció que el día anterior había habido en las oficinas, el juez nos estaba pidiendo autorización para allanar las oficinas de Esper, y resulta que el día anterior habían empleados que vieron cómo en la oficina de Esper había personal que estaba pintando y lijando la oficina con mamelucos azules y barbijos blancos. Y una lijadura eso de lo la denuncia el hostia diputado deben haber Castañeto. Una lijadura de la hostia. La última, Eduardo, y volviendo a la Corte. La Corte tampoco dijo una palabra. La Corte tampoco dijo una palabra después que Milei se jactó de ser él quien ordenó que Cristina fuera presa. Y sí, claro. No dijo nada porque debe haber sido así. Debe haber sido así, pero no puede ser así, porque el Ejecutivo no puede disponer quién va preso y quién es inocente. Pero claro que sí, por eso se están generando las reacciones contra el propio Milei. Pero claro. De eso no tengo dudas de que fue así. Acordémonos cómo fueron aquellos acontecimientos que el mismo día que Donald Trump y Marcos Rubio los acontecimientos fueron, primero, 2 fracasos de ficha limpia. Sí. Por problemas entre ellos, que yo en ese momento denominé ficha limpia, justicia sucia. Después sucede un viernes, que yo me acuerdo que era un viernes porque el sábado yo me encontré con Cristina en un encuentro que ella estaba dando una clase en la Facultad de Sociales de la UBA, era un sábado por el mediodía. El viernes Donald Trump y Marco Rubio prohíben el ingreso de Cristina a Estados Unidos, Cristina y su familia. Ese mismo día, es como si fuera la señal de largada, la Cámara de Casación Penal rechaza la apelación de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia. Y tiene que ir en queja, y a partir de ahí, en 42 días, la Corte rechazó el recurso. Y rechaza un recurso, y no la quiso juzgar, porque a Cristina no la juzgaron, porque a Cristina, en primera instancia, Ercolini había dicho que él no era competente en el año 2008, y recién en el año 2016, ante una denuncia de Macri vía Iguacel, él dice, ahora sí soy competente, burlando el principio de cosa juzgada, y cuando Cristina apela esa decisión, le toca la Cámara Federal donde estaba el doctor Lloren, Ramiro Lloren, que después nos enteramos que era el arquero de un equipo de fútbol Liverpool, claro, que jugaba en la casa de Mauricio Macri, en la quinta privada. Y ahí nos enteramos en el medio del juzgamiento del juicio oral que también el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani, que es el que acusaba, acordémonos que a Lula la Corte Suprema de Brasil dio de baja el expediente de Lula, sí, porque vieron la connivencia, que se comprobó la connivencia entre el fiscal que acusa y el juez que juzga. En la Argentina hasta se nos rieron en la cara y se pusieron un mate con el... Sí, nos hicieron ver a todos el mate con el del Liverpool, sí. Bueno, y cuando Cristina apela a eso, ¿qué le toca a los que juegan al pádel en la Quinta de Olivos? Borilski y Hornos, confesado por ellos. Sí, sí. Y cuando Cristina apela, le queda a la Corte Suprema. Nosotros pensamos que por lo menos iban a abrir los recursos para juzgarla. Por eso yo digo, Cristina es inocente, porque siempre estuvo a derecho,
Nunca faltó a una audiencia, aún a la que eran 8 indagatorias, que era una aberración. Si hubiera sido su abogado, yo no la llevaba ese día, porque era claro que era algo que no corresponde al mundo del derecho. Y lo único que pedíamos, que abran, que la juzguen. Y es lo que en 42 días tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso nosotros seguimos militando la inocencia de Cristina, no tengas ninguna duda. Y lo vamos a lograr. Por supuesto, con abrir el expediente alcanza para darse cuenta que no hay una sola prueba en contra de Cristina. Es decir, sintetizando, Cristina libre. Sí, claro. Por supuesto. Pero porque es inocente. Claro. Exactamente. Claro. No hay indultos de por medio. Porque cuando vos sos inocente, no tenés que pedir perdón de nada. No, tienen que declarar nula esa causa, si está completamente viciada. Bueno, ojalá prospere lo de saber cuántos expedientes por narcotráfico tiene cajoneada esta Corte Suprema. Ojalá, No, y ojalá, vamos a seguir, yo voy a hacer alguna publicación este domingo, es una pelea muy activa que hay que dar, Ojalá, felicitaciones, Lo porque peor es, hay que hacerlo. mira, tenemos muchos defectos, pero lo que no tenemos que rendirnos es ante el narco. Que haya narco judicial sería un horror para la sociedad argentina. Estamos ahí, Y que haya narcos en la Cámara de Diputados como la representante actual de Río Negro, realmente como es... Lorena Villaverde. Bueno, vamos de a uno, ya sacamos un narco, ahora viene Vamos la de a otra. uno porque son todos parientes, son todos parientes. Bueno, Sicarelli, mirá que hay que tener un apellido ya, Carelli, Sicarelli. Gracias, Te mando un Eduardo, beso. como siempre. Un fuerte abrazo, Eduardo. Chau, chau. Chau, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Un temita musical y ya estamos con ustedes de nuevo.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Por entradas agotadas, vuelve una de las funciones más especiales del año. El sábado 11 en mi floresta natal en el Teatro Río Colorado de Segurola 2355. 90 minutos de risas y nostalgia barrial. Sábado 11, Floresta. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, antes de recibir a Lucas Maida, vamos a decir qué tema escuchamos. Estábamos escuchando el tema de Hugo Duende Garnica, El Olvidado, interpretado por Roxana Carabajal. Y con esto... Se va a hacer el pollo. No, pero voy a escuchar a Lucas. Un fuerte abrazo y a Luis que anda por ahí. Chao. Hasta el lunes, Jorgito, buen fin de semana. Hola, Lucas. Hola, Sandra, buenas noches, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva columna de territorios. Está conectado con nosotros Luis López, que trabaja en el proyecto Café Coop. Café Coop es una cooperativa de venta de café y otras cuestiones que nos va a ir contando el compañero, y son de Bursaco. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto, gracias, Lucas. La verdad, gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Queremos conocer qué es Café Coop. Uno lee Café Coop. ¿De qué se trata? Y bueno, básicamente el café es un café cooperativo, es una cooperativa de trabajo. Está en Carlos Pellegrini 970, en Bursaco. Y bueno, más o menos la idea del café fue más que nada también por una ubicación. Al estar frente a la estación, circula mucha gente. Y bueno, nada, es por eso que se decidió hacer el café ahí. ¿Y quiénes participan de Café Coop? ¿Son cualquier compañero o compañera? ¿Hay gente de qué palo?
Y no, y son 6 compañeros, pero bueno, también obviamente gente que necesitamos gente por parte con experiencia, y bueno, sumamos ahí chicos que a través de currículum que hicieron presentación, se fue evaluando y bueno, o sea que también se generaron puestos de trabajo que está bueno ahí en la comunidad. ¿Cuándo comenzaron, Luis, a trabajar? Y ahora este año hace poquito que empezamos y bueno, nada, está bueno también porque el café tiene una parte que es destinada a un almacén cooperativo también, donde hay cooperativas que hacen su propio producto y también, bueno, ese lugarcito, aparte de ser un lugar de esparcimiento para compartir y demás, está también apuntado a ese lado para que en otra manera, aparte de tomarse un café, puedan llevarse algún producto con un costo mucho más bajo. Pero un producto que sería café, justamente. No, y ahí básicamente hay varias ramas. Hay de compañeros que hacen yerba, otros que hacen taza, otros que hacen aceitunas y demás. Bien. Porque la cooperativa también integra una federación que también es a nivel nacional, que se llama FUNCAT, y que dentro de esa federación, bueno, hay varias cooperativas de distintos rubros, ¿no? Claro, eso mismo bueno. Te quería preguntar sobre FUNCAT, sobre esta federación. ¿Vos tenés algún rol en la federación o específicamente en el café estás trabajando? En la federación soy tesorero y bueno, y integramos también como compañero ahí en el café. Ahí va. Contanos, Luis, el horario de atención, dijiste, están frente a la estación, me imagino que desde temprano a la mañana uno puede ir a buscar ese café calentito. Sí, tal cual lo invitamos también desde ya, ahí en Carlos Pellegrini 970, y ahí nos pueden encontrar, los horarios son de 7:30 a 8:30. Ahí va. 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. De la noche, pensé que era una hora. No, hasta la nochecita pueden encontrar a la cooperativa de café, Café Coop en Bursaco. Luis, te agradecemos este ratito en la columna de territorios. Nos alegra conocer que están andando estos emprendimientos. Muchísimas gracias, Luca. Y bueno, nada, invitamos a todos que puedan ir a visitarnos ahí en Bursaco. Lo vamos a esperar, van a ser bienvenidos. Ahí va, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Sandra. Gracias, chao, chicos. Chau. Nos vemos pronto. Chau. Chau. Bueno, y nosotros supongo que sepa y mensaje, salvo que veamos un peloteo. Pero ahora lo vemos. Sepa. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, tenemos mucho tiempo, entonces vamos a aprovechar y ver un peloteo que lo habíamos levantado, pero es un video de Spanish Revolution, que ya que estuvimos hablando con Lucía García Irkinson sobre la flotilla, es bueno que lo veamos porque muestra qué es lo que vemos en Gaza, no solamente la opresión de parte del Estado de Israel contra los palestinos, sino que también es una muestra de cómo está funcionando el mundo con las corporaciones en la gobernanza del mundo. Es decir, por eso también Gaza nos tiene que importar, porque no es solamente algo que les está pasando a los palestinos, sino que es un modo de funcionamiento de un mundo donde la política está desapareciendo y donde lo que rigen son las conveniencias de las grandes corporaciones. Vemos el video. El genocidio que está llevando a cabo el ente sionista de Israel está mostrando la verdadera cara del sistema en que vivimos. Por mucho que la omnipresente propaganda se haya esforzado durante décadas en hacernos creer que vivimos en una sociedad democrática y de derecho, la realidad es que vivimos en un mundo controlado con mano de hierro por las élites económicas.
Los gobiernos salidos de las urnas en realidad no representan a los ciudadanos, sino a grandes grupos empresariales que explotan y destruyen el planeta y a sus habitantes para obtener beneficios y perpetuarse en el poder. La violenta represión de los gobiernos de Occidente a los ciudadanos que exigen acabar con el genocidio en Gaza es una muestra evidente e innegable. Porque el genocidio no busca solo acabar con el pueblo palestino, sino expoliar sus recursos y mantener un modelo imperialista y colonialista donde unas pocas potencias se alimentan de la sangre de otros pueblos. Por eso, por todo el mundo libre, la policía actúa con una brutalidad desmedida contra los activistas que buscan acabar con el genocidio palestino. No es una casualidad. Los gobiernos no utilizan a las fuerzas de seguridad para proteger a los ciudadanos, sino para controlarlos e intimidarlos. De ahí que estos cuerpos estén repletos de agentes con ideas ultraderechistas que disfrutan agrediendo a ciudadanos pacíficos que defienden la vida y la justicia. Por eso la desobediencia civil no violenta es la única alternativa, porque ellos tienen el monopolio de la violencia y están deseando cualquier excusa para sacar toda la artillería. Si no somos capaces de imponernos pacíficamente saliendo en masa a las calles, la campaña de Trump contra la democracia se extenderá por todo el mundo y las grandes multinacionales reforzarán su poder, aliadas con autócratas sin escrúpulos. Los ciudadanos solo serán entonces variables prescindibles, peones alienados que se pueden sacrificar sin ningún problema, como ahora está sucediendo en Gaza. Por eso es tan importante la lucha por Palestina, porque si no frenamos ya lo que está sucediendo, mañana cualquiera podrá correr la misma suerte. Recuerda, no hay zonas de confort indestructibles en un mundo gobernado por el capital. La causa de Palestina es la causa de la humanidad. Bueno, muy buen video. La verdad que es exactamente esto, lo del video, lo que uno quiere transmitir todo el tiempo, ¿no? Por supuesto que hay empatía, que hay solidaridad con el pueblo palestino, pero bueno, yo escribí un montón de notas sobre esto, sobre precisamente que Gaza es algo más que Gaza, es un ejemplo de lo que son capaces cuando sus intereses están en juego y son los dueños de toda la fuerza. O sea, sería imposible pensar en una vía armada como fue posible pensar en otras décadas para oponerse a la opresión. Sería imposible porque las ultraderechas en el mundo tienen el monopolio de demasiada fuerza ahora y esta idea de las masas en la calle es una idea que me parece que recién también comentábamos con Lucía García Atkinson, ¿no? Sobre el activismo útil, el activismo al que podemos recurrir en esta década, que es tan distinta a las décadas que conocemos, en una situación global completamente distinta también a todas las que hemos pasado. La resistencia en las calles en masas, son necesarias. Europa fue este fin de semana, antes de que se aceptara este plan que inició la tregua y que ojalá sirva, pero todos sabemos que nada que proponga Trump y Blair, nada que se asemeje a un protectorado es lo que soluciona este problema. Son unos días de tregua, un tiempo de tregua, pero mientras tanto ustedes vieron a las diferentes policías del mundo, a las diferentes fuerzas de seguridad. Las tenemos recontrajunadas porque son todas iguales a las fuerzas de seguridad que controla Bullrich acá en la Argentina. Son igual de sádicas, igual de nazis, porque no están ahí, digamos, su naturaleza, la razón por la cual están bancados por los impuestos que pagamos nosotros, es para que nos protejan a nosotros. No para que protejan un statu quo. Y tenemos que saber que no somos una excepción, que esto es una regla global. Por eso el internacionalismo volvió el internacionalismo con la flotilla,
porque primero se internacionalizó la ultraderecha, entonces tenemos necesariamente que hacer contacto con todos los antifascistas que están peleando cada uno con el facho que le tocó, pero esto tiene que ver con que están dispuestos a exprimir el planeta de la manera que sea y a deshabitarlo de la manera que sea. ¿Se acuerdan de Reidel diciendo Argentina es un país maravilloso, el problema es que está lleno de argentinos, pero dejen, de eso nos ocupamos nosotros? ¿Qué quiere decir que va a haber menos argentinos? ¿Que muchos se van a ir a vivir al exterior o que muchos se van a morir? Es muy importante tener conciencia del mundo en el que se vive y no quedarnos envueltos en el yogur de lo que es este país hoy, porque este país hoy repite estúpidamente, torpemente y cruelmente el estilo de gobernanza que impone, en este caso Trump, que es el alfa, ¿no? Es el alfa, bueno, y Netanyahu también es un alfa. Son dos alfas de mierda, la verdad. Se puede ser alfa de otra manera, pero estos que son alfas hoy en esta parte del mundo, y no olvidarnos de que hay otra parte del mundo en la que estos no mojan, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del mundo y creemos que el mundo es la OTAN, esta parte del mundo en la que estamos insertos y lamentablemente atrapados por Milei. Pero hay otra parte del mundo, Eurasia, en la que esta gente no moja, no pincha ni corta y que viven de otra manera y viven, creo que mucho mejor que nosotros. Así que bueno, la conciencia global de que la crisis y de que excede a Patricia Bullrich, excede a Milei, excede a Spert, excede a todos los que conocemos. Estos son muñecos que se prestan en cualquiera y bueno, se prestan a esto también. Bullrich se ha prestado a cualquier cosa desde que yo tengo memoria, así que ahora se presta a este jueguito, pero es un juego que viene ordenado desde arriba y es un juego de la crueldad, es un juego de la crueldad. Bueno, ahora sí, cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Hola Sandra, en medio de este desastre, la CGT, ¿qué era la CGT? No me acuerdo. La CGT ausente y no está ya porque aún no hay corralito. Recuerdo 2001, piquete y cacerola, la lucha es una sola. 2 días duró eso. La clase media solo salió cuando le encanutaron la guita. Qué rápido se olvidaron y se llenaron la cabeza contra el piquete. Clase mierda. Marcela de la Plata. Sí, bueno, vamos a ver cómo queda la clase media después de Milei, porque la verdad que el objetivo principal de Milei es la clase media, que prácticamente, bueno, todavía existe, pero solamente se salvan los que ya venían bastante forrados, porque los que estaban por la línea de abajo ya se cayeron. ¿Se acuerdan de Macri diciéndose van a caer en la escuela pública? Bueno, hay muchos que con Milei cayeron en las clases populares y ojalá que no hayan sido los que detestaban a las clases populares, ¿no? Porque nos separa un hilo de las clases populares. A la clase media la separa un hilo, así que mejor que voten que voten pensando en la clase media la próxima vez. Hola Sandra, Jorge. Después de escuchar las novedades desde Estados Unidos, dentro de poco tendremos guerra civil. No creo. Estoy indignado. No puedo creer que una banda de mafiosos delincuentes de la peor calaña esté conduciendo al país en un Puerto Rico. Juan de Villa Devoto. Bueno, lo cierto es que nos están convirtiendo en un Puerto Rico. Yo digo que guerra civil me parece difícil porque se puede decir guerra civil como los palestinos contra Gaza. No hay tal guerra civil. No hay 2 bandos armados acá. Hay un solo bando armado que es el oficialismo con las fuerzas de seguridad y lo demás es pueblo desarmado. Eso no es guerra. Pero lo que sí va a haber es estallido, que no es guerra. Separemos las cosas porque
es necesario que seamos precisos y específicos. Lo que probablemente haya acá después de las elecciones, gane quien gane, sea un estallido, porque estamos condenados a una devaluación. Estamos condenados por todo lo que retuvo Milei el precio del dólar para hacerle creer a alguien que tiene déficit cero y que bajó la inflación. La inflación ya está por arriba de lo que vemos. Lo que pasa es que Milei la contiene y ahora la contiene el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Le cuidan el precio del dólar al tipo. Pero no nos va a quedar más remedio que pasar por momentos muy difíciles, mucho más difíciles que ahora. Imagínense sin aumentos de sueldo y con un dólar al doble de lo que está ahora, trasladado a precios, trasladado a transporte. ¿Cómo no va a haber estallido? Obvio que va a haber estallido. El tema es que cómo nos vamos a manejar en el estallido. Y yo creo que es hora de pensarlo. Creo que es hora de pensarlo. Porque las veces que hemos podido maniobrar frente a esta fuerza del orto, que es la Libertad Avanza, unida con el PRO y unida con los radicales con peluca, la verdad, esas tres patas de la política que han dejado de ser política y son nada más que transacciones, porque todos los que apoyaron esto lo hicieron por guita, por cargos, por sueldos, todos lo hicieron por intereses personales, ningún interés patriótico, intereses personales. Ni siquiera hubo intercambio normal, político, de necesito esta represa, te voto esto, pero necesito esta represa. No, porque no hubo ni obra pública. Entonces no sé qué cambiaron los gobernadores que ahora se quejan. Cambiaron cosas personales, porque cosas públicas no había para intercambiar. Así que bueno, acá hay una clase dirigente que la verdad que se tendría que ir a la mierda. Y es toda esa gente que le dio la ley bases a este energúmeno. Pero tenemos que pensar cómo vamos a pilotearnos cuando todo estalle, cuando la gente que no dé más, cuando haya devaluación. Desde ya sepamos y manejemos además y hablemos sobre esto, porque devaluación va a tener que haber. Entonces, ¿qué va a pasar? Si pierden en octubre, le van a echar la culpa al que gane de la devaluación. Entonces nuestro pueblo todavía sigue siendo un poco ingenuo. Ojalá que tanto dolor, tanto volumen de dolor, tanta delincuencia pública, tanto incumplimiento de funcionario público, tanta mierda que estamos oliendo y viendo en estos días nos haga darnos cuenta de que la devaluación que va a venir tiene un nombre y un apellido y se llama Javier Milei. Porque quiso sostener durante casi 2 años una ficción que nunca existió, nunca estuvieron dadas las condiciones para que el precio del dólar se mantuviera estable. Lo mantuvo estable a fuerza de préstamo y préstamo y préstamo y préstamo que vamos a tener que pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que se acepta esta deuda. Así que preparémonos como pueblo para decir basta, pero sin guerra civil, porque guerra civil es imposible. Y tampoco vamos a ir a poner el cuerpo, como siempre, para que los muertos los pongamos nosotros. No sé cómo se hace, les digo que no sé cómo se hace, pero deberíamos discutirlo. Gentes de diferentes sectores, dirigentes de diferentes sectores, que sabemos que van a salir a la calle, porque también va a salir gente suelta, no es que vayan a salir los partidos políticos. Los desesperados no tienen partido político. Es más, los que tienen partido político son un poco contenidos por sus partidos políticos. Haciendo política se contiene a la gente. Pero los que no tienen, los que dicen que la política es una mierda y lo votaron a porque la política era una mierda y ahora se dan cuenta que lo que no es política es más mierda todavía, no sé cómo los vamos a contener. Pero bueno, vayamos pensándolo porque estamos condenados a un estallido. Porque la gente, como dijo el propio Milei, antes de morirse, a la gente algo se le va a ocurrir. Sí, Milei, se le va a ocurrir algo. Así que cuídate. Cuando haya que refinanciar la deuda y coso, que quede claro que esta guita el pueblo no la paga, que lo vayan a buscar a este bodoque cuando toque, Lucre de Sáez Peña. Ojalá, ojalá. Eso es lo que queda tácitamente entre nosotros. El tema es como, bueno, pero nos preocuparemos a su debido momento. Ahora tenemos tantas preocupaciones que no tiene sentido preocuparnos por algo que todavía está por verse, ¿no?
Pero desde luego que consideramos que esta deuda es ilegítima porque la tomó este tipo sin preguntarnos. Nosotros hubiésemos dicho que sí a través de nuestros representantes, pero nuestros representantes no fueron consultados. Así que es una decisión del señor Milei y se va a hacer cargo el señor Milei. Y cuando deje de ser representante, que se joda el Fondo Monetario, que se joda Trump, porque le pusieron plata al señor Milei, no a la Argentina. Eso lo tenemos clarísimo y por favor no lo olvidemos. La Argentina al fondo no le dé nada, de esta parte de la historia por lo menos. La usó Milei y vaya a saber para qué. Vaya a saber para qué. Buenas noches, Sandra, Jorge, laburantes y oyentes de la 530. Además, parece como que hubiesen elegido el día de recordación a Ernesto Guevara. Hoy es el día Ay, no sabía, mira. Seguramente si el Che y sus compañeros de columna pudiesen salir de su sepulcro en el mausoleo de Santa Clara, no lo harían por una genuina vergüenza de quienes lucharon contra el imperialismo al ver semejante claudicación de nuestra soberanía. Claudio. Bueno, lo que pasa es que a cada uno le toca una época y la época que te toca determina absolutamente lo que vas a vivir. Esta es una época de mierda. Es una época mucho peor que la época que le tocó al Che. Es una época en la que hay un nivel de manipulación mediática y subjetiva que no existía. Cuando en la época del Che, en la época de la Revolución Cubana, en la época más o menos de mi nacimiento, por ahí, el mundo era distinto. Había causas, había grandes causas, y había límites, y había organizaciones internacionales que tenían validez. Por eso este interés de Trump en hacer caer, vieron que Milei se borró de la OMS, se borró de la OIT, no les interesa ningún tipo de organización internacional que regule nada. ¿Por qué? Son todos narcos, eso que canta la gente es así, lamentablemente es un horror, pero es así. Hola Sandra, qué imbécil, y ahora resulta que lo de Expert es culpa del kirchnerismo. Bueno, pero tampoco uno se puede creer todo, tomar en serio, ¿no? Todo lo que dice. Bueno, que digan más de todos los afanos, de todos los de la Libertad Avanza, así como decían las maestras, así nos enteramos todos. Bueno, Irene de Ciudadela, es largo el mensaje. Pero sí, también eso está un poco gastado, ¿no? Ya cuando escuchar hablar, ojo con el kirchnerismo, ya está, loco, ¿cuánto van a currar con ojo con el kirchnerismo? Ya curraron una elección con eso, otra más van a currar con eso. El kirchnerismo nunca, bueno, su historia es pequeña, es de 12 años, ¿no? Pero de 12 años en el gobierno, pero la verdad que era un paraíso al lado de esto. Esos 12 años... al lado de esto, eran un paraíso. Así que, kirchnerismo nunca más, no, querido. Ni punto de comparación, no tenés ni con qué empezar a compararte, mi rey. Sandra querida, hace mucho dijiste que las frases hechas y repetidas quedaron solo en eso. Ejemplo, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? La tocaron y no pasó nada. Y más con la farsa de condena a los copitos. Ya no sé qué más tiene que pasar para que este partido judicial siga militando para unos pocos. Gracias, compañera. Reitero, qué largo se hace esperar tu programa hasta el lunes. Carlos de Salta. Ay, qué amor. Bueno, gracias, hola, gente, qué buen gusto. Por favor, el becerrito, Eliana Cuevas, hermosa. Ojalá que... Jorge, te elogiaron un tema. Él está haciendo el pollo y seguramente lo va a escuchar. Buenas noches, Sandra. No es guerra, es asesinato en masa. Saludos, Pepe de Moreno. Claro, si yo dije que no era guerra. Estos inventan guerras sucias todo el tiempo, donde quieras. Donde quieras. Aunque sea un pelotón de fusilamiento, te inventan una guerra sucia. Bueno, y ya estamos en las 21:59, así que... ahora voy a leer todos los mensajes que me quedaron, pero bueno, vamos pasándole las gracias a
Hoy no pudo venir Vicky Nardone, te mandamos un saludo, Vicky, si estás escuchando. Gracias a Diego Mayo, que se quedó y la cubrió. Gracias a Carlos Di Mare por la operación técnica y el streaming de Ailén Pavón. Y quédense en la 530, que ya viene el refugio con Osvaldo Quiroga, como todos los jueves. Nosotros nos despedimos hasta el lunes, se va a hacer largo, pero también descansamos. ¿Qué les parece? Nos reencontramos el lunes. Pasen un buen fin de semana. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales.